Hola Caracola, ¿qué pasa? ¿Cómo va ese domingo? Espero que todo vaya bien y que hayáis tenido un fin de semana bueno. Me imagino que estaréis ya en casita, reventado ahí en el sofá después de tanto movimiento en el fin de semana. Me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí estoy con vosotros para resumiros la penúltima partida del match por el título mundial que se está celebrando en Nueva York entre Carlsen y Karjakin con máxima igualdad hasta el momento. Ya sabéis, los marcadores están igualados y nos queda una única partida que podréis ver todo en directo mañana a partir de las 8 de la tarde, hora central europea, donde el noruego llevará las piezas blancas. Pero la penúltima partida ha sido también bastante interesante y bueno, pues sin más voy a tratar de resumirla y ver qué ha sucedido en las 64 casillas entre estos dos magníficos jugadores. Me pongo a ello y me dejo de rollo. Sergei Karjakin decide abrir con E4. Ya sabéis que viene de perder en una dramática partida, la partida anterior, donde tenía una repetición forzada de tablas en la jugada 19 y ambos jugadores omitieron y acabó perdiendo en un final donde le fueron apretando poquito a poquito, ¿verdad? Y bueno, la verdad que yo sí que esperaba este 4 por parte del ruso, donde, bueno, puede llegar a tipo de posición en la que tiene una mínima ventaja, pero sin demasiado riesgo de perder. Carlsen decide jugar E5, su arma principal en este match por el título mundial. Caballo F3, caballo C6, apertura española Ruy López y Magnus su principal arma con la española con A6. Ya sabéis que caballo F6 precisamente es el arma principal del ruso Karjakin en este match, la defensa berlinesa. Y tras A6, Sergei Karjakin opta por alfil A4. También la jugada más empleada en la élite. La variante del cambio no se emplea demasiado, ¿verdad? Se supone que el negro está bastante bien, sin ningún problema, ¿no? Alfil A4, caballo F6, enroque y alfil E7. Magnus ya dice, bueno, ese experimento de la variante Arcángel que usó en una anterior partida en este match no le fue demasiado bien, acabó sufriendo bastante. Ya sabéis que el Arcángel surge tras alfil B3, alfil C5. Y bueno, la verdad que yo también esperaba que optara por esta variante más clásica y más sólida, alfil E7, ¿no? Y de nuevo, aquí en algunas partidas del match Sergei ha optado por D3, en otras por Torre 1, en la que, bueno, llegamos a ese tipo de posiciones anti-Marshall o Marshall, ¿verdad? Y aquí decido optar por D3, una de las líneas más sólidas que existe contra la española. B5, alfil B3, ya también habían jugado esto en una partida anterior del match. Y D6, ¿no? Como decimos, las negras con D6, cuando defienden el peón D5, están creando la amenaza caballo A5 para ganar la pareja alfiles. Y aquí A3, ¿no? También el arma principal de Karjakin. A4 es una jugada que está volviendo de moda a la élite, ¿verdad? Está ganando un poquito de protagonismo en los últimos torneos, pero bueno, A3. La clave es darle una casilla al alfil en A2, bien sea con A3 o A4, para responder a estos caballos A5, ¿verdad? Enroque, caballo C3 y en la anterior partida del match con esta línea Magnus decidió jugar caballo A5 tras alfil A2, alfil E6. Sin embargo, aquí ya Magnus se desvía y juega alfil E6 directa. La otra línea principal es alfil G4, que ya amenaza seriamente potro a D4, creando ciertos problemas. Por ejemplo, una jugada como alfil D2, que es bastante estúpida aquí, permite caballo D4 y tras caballo por F3 o alfil por F3, las negras tienen muchísimas posibilidades de ataque sobre el enroque negro, ¿verdad? Con una jugada con caballo dama D7. Por tanto, aquí ya hay que jugar tras alfil G4. La teoría sigue con alfil E3 para precisamente a caballo D4 poder responder con la captura y jugar caballo D5. Pero bueno, esto es otra historia. Alfil E6 por parte de Magnus Carlsen y caballo D5. Esta es la idea de las blancas en esta posición. Meter un potro en D5 y por supuesto evitar la captura de caballo en D5 porque hay un doblete al diablillo y al potro, ¿verdad? Desde hace ya algún tiempo se sabe que la manera más precisa para igualar en esta posición es la jugada caballo D4 y esto nos lleva a posiciones muy interesantes ya que y también muy no son tan tablíferas, ¿verdad? Porque la estructura cambia muy rápidamente. Ahora veis que tras caballo por D4, E por D4 vamos a llegar a posiciones donde la estructura ha cambiado, como digo, y varias posibilidades en este momento. Una es la jugada caballo por E7, dama por E7 y alfil G5 nos lleva a posiciones complejísimas. Por ejemplo, el gran Ivan Chucky lo ha empleado precisamente contra uno de los mayores expertos en esta línea, el ruso Peter Spittler, nuestro comentarista en inglés para el mundial, ¿verdad? Donde, bueno, tras alfil por B3, C por B3, ahora este alfil, la verdad que está molestando bastante a ese potrillo, ¿verdad? Tras H6,
Las blancas pueden jugar alfil H4 y aquí las negras tratan de crear contrajuego en el flanco de dama. Las blancas tratan de ir a por ese rey y crear ciertos problemas con esa clavada en F6. Pero bueno, esto es otra historia, ¿no? Aquí Karjakin decide jugar caballo por F6, que realmente es la línea donde puede optar a una ligerísima ventaja tras estos cambios y donde tiene pocas chances de perder, aunque si bien es verdad esta posición también se puede volver muy de doble filo. Voy a tratar de explicar por qué el blanco tiene una pequeña ventajita, ¿no? Según mi opinión, y es que precisamente la diferencia de alfiles, ¿no? Fijaros como este alfil de F6 de momento, este peón en D4 evita que tenga, bueno, pues cualquier tipo de actividad en la diagonal, y las blancas tienen buenas opciones de crear cierto ataque sobre el rey negro, ¿no? Por ejemplo, jugar como F4, pasar la dama, ¿verdad? Alfil E2, torre 1 y luego algún avance como E5, F5 en el futuro, etcétera, ¿no? Algunas maniobras de pasar la torre en F3 por H3 para ir pim pam pum a por ese rey negro, a por ese monarca. ¿Y las negras qué tienen las negras? Pues por supuesto, tienen una gran mayoría móvil en el flanco de dama, ¿no? Ideas como C5, C4 están a la orden del día, ¿verdad? Y crear algún tipo pues eso, de peligro en el flanco de dama, ¿no? Con una torre en C8, ¿verdad? La posibilidad de entrar en séptima tras algunos cambios en D3, etcétera. La jugada C3 también, ¿verdad? A5, B4. El negro tiene muchísimo juego. Por eso digo que esta posición no me parece nada tablífera todavía, ¿no? Las blancas aquí, en los torneos anteriores, en las partidas anteriores de élite, habían optado por la jugada A4 o por dama G4 directamente. Y aquí Sergei, bueno, pues hace una jugada F4 que tiene alguna sutileza y alguna diferencia con la línea principal dama G4. Magnus aquí ya pensó algo de tiempo, parece ser que no lo tenía tan estudiado, y juega C5, ¿no? Hay que decir aquí que si las negras juegan E5, que os puede parecer una jugada natural, ahora tras F5, por ejemplo, son las blancas quien realmente parece que llegan más rápido. Jugadas como torre F3, torre H3, dama H5, también alguna posibilidad de avanzar los peones aquí en este 3 contra 2 tan bonito, tan maravilloso que tienen las blancas aquí, son jugadas muy interesantes y sobre todo la diferencia de alfiles, ¿no? Es cierto que las negras podrían cambiar su alfil malísimo por este alfil, pero bueno, tras dama G4, por ejemplo, o torre F3, digamos alfil por C1, torre por C1, creo que son las blancas quien tienen más perspectiva en esta posición, ya que el ataque y la mayoría de peones hacen que la posición del negro pueda ser un poquitín incómoda, ¿no? Las negras juegan C5, como digo, y dama G4, ¿no? Y es que hay una diferencia. Normalmente contra dama G4, el negro tiene incluso la posibilidad de jugar dama C8 y contra F4, en algunas líneas jugar E5, ¿verdad? Ya tratando de cambiar las damas. Pero tras F4, C5, dama G4, dama C8, ya las blancas tenían una posibilidad extra y es la jugada E5 en esta posición. Que os puede parecer un poco raro, dice, este Pepe está loco, se está dejando ya un peón por alfil por E5, Pepe, no tienes ni idea, dedícate al parché en pista cubierta. Bueno, pues hay que tener cuidadillo en esta posición, porque tras peón por, alfil por E5 ya es una jugada terrible. Vaya a ver por qué. Tras torre por F8, la dama no puede capturar porque el blanco captura en E6 y luego en E5, rey por F8 es única y dama E4. Ataque doble al alfil y al peón de H7. Y si la dama entra en H7, las negras están medio tiesas aquí, están medio ahorcadas, ¿verdad? Luego el blanco va a desarrollar, va a traer las piezas al ataque y el rey no se puede refugiar, por tanto la posición blanca es bastante ventajosa. Sin embargo aquí Carlsen opta por la jugada más natural, dama D7, ¿verdad? Ahora por supuesto E5 ya no tiene sentido porque peón por, alfil por, simplemente ahora tras torre por F8 puedo capturar de torre y se te queda una cara bobo brutal, ¿no? También había que decir que en la línea que estaba comentando con dama C8 el negro puede retirarse, por supuesto, y no es el fin del mundo, ¿no? Aquí, bueno, pues parece ser que las blancas tienen ligerita ventaja porque pueden jugar precisamente contra ese peón retrasado y débil de E6, ¿no? Las negras juegan dama D7, como os digo, y ahora Karjakin juega F5, ¿no? Esta es una jugada que nos sorprendió un poquito en la retransmisión. El blanco aquí, tras dama D7, perdón, puede jugar algo como alfil D2, seguido de torre a E1. La posición aquí se vuelve increíblemente compleja, por ejemplo, tras C4, como digo, torre a E1. La posición es muy compleja. Digamos, por ejemplo, C3, B por C3, D por C3 y alfil E3. Como podéis ver, el blanco goza de un buen centro de peones, de perspectiva de ataque sobre el rey negro, pero a su vez el negro aquí, tras una jugada como A5, tiene un contrajuego magnífico, ¿no? Ideas con B4 y crear un peón pasado, o comer y luego B3, el peón de C, Carlito, está muy avanzado. Posición de doble filo brutal, ¿no? Aunque os podáis pensar lo contrario. Sin embargo, aquí Karjakin juega F5.
Y bueno, esto es lo que nos hizo pensar que él no estaba nada descontento con unas tablas, ya que este F5, la verdad que las blancas, bueno, pues están dispuestas a cambiar un gran número de piezas en ciertas líneas, ¿no? Y ya sabéis lo que decía la escuela soviética, ¿no? Siempre después de unas tablas... después de una derrota, bueno, unas tablas no es un mal resultado, ¿no? Y yo no creo que Karjakin estuviera aquí jugando por unas tablas directamente, pero sí que es verdad que estaba contento con posiciones con el mínimo riesgo y también con, por supuesto, menos posibilidades de ganar, ¿no? F5 y aquí Magnus todavía juega torre A8, que parece una jugada muy razonable y también nos empieza a indicar que él prefiere mantener la tensión y que no quiere tampoco hacer unas tablas demasiado rápidas, ¿no? Aquí hay varias posibilidades, por ejemplo, la jugada E5 es donde os digo que pueden existir estas maniobras con torre F3, torre H3, dama H5 y el negro debe tener muchísimo cuidado. La otra es E por F5, ¿no? Que uno puede pensar aquí, oye, ¿qué pasa si G6, ¿no? Y dice uno, si juego torre F4 aquí, simplemente me cambian, me juegan alfil E5, por ejemplo, y la torre está un poco desplazada aquí. El negro tiene planes con torre F7, torre F8 y entrar en séptima, ¿no? Y esta torre está muy desplazada. Sin embargo, a G6 las blancas tienen una idea muy interesante, que es la idea H3. El negro todavía no puede capturar la torre porque el rey está clavado. Y ese H3 se prepara para un truquito. Es que si el rey va a H8, aquí hay un boom brutal, ¿no? Que seguro que ya lo habéis visto en casa. Doy 2, 3 segundos y en la jugada ¡boom! Torre por F6, ¡babum! Ganando en el acto. ¿Por qué? El concepto de jugada intermedia. Tras dama por G4 la dama está defendida. Y ahora tras torre por F8 jaque, torre por H por G4, las blancas estarían completamente ganando, ¿no? Perdonadme por ese boom si ha sido demasiado alto. Ya sabéis que luego la factura del médico del otorrino se la pasáis al Divi. Él no tiene ningún problema. Torre E8 y como os digo aquí, E por F5, existe ese H3, ese temita. No es tan fácil simplificar la posición. Sergei Karjakin juega alfil D2 y aquí de nuevo Magnus empieza a tratar de complicar muchísimo la posición, ¿no? Como en realidad me gusta muchísimo el estilo de Magnus porque siempre quiere hacer jugar un poquito más a sus rivales. Aquí, por ejemplo, una jugada como E por F5, torre por F5 y torre 5 buscando ya el cambio de pieza, parece que las negras, bueno, pues buscarían unas tablas más o menos fáciles, ¿no? Otra jugada como alfil E5 también indicaría que el negro está bastante contento con unas tablas, puesto que aquí las blancas están semi forzadas a capturar en E6 y tras torre por F1, dama por E6, dama por E6, torre por E6, la posición está casi muerta y las tablas es el resultado más probable con muchísima diferencia, ¿no? Sin embargo, en la posición Magnus juega C4 y dice, quiero un poquito de salsa, ¿no? Quiero un poquito de salsa en la posición, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? C4 es una jugada, como digo, normal en el tipo de contrajuego de la negra en esta posición, pero que a su vez cede la casilla B4 en ciertas líneas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la posibilidad de jugar D por E6, F por E6 era interesante. Tras dama por, torre por alfil B4 con idea de A4 para precisamente activar la torre por la columna A, me parecía una acción bastante interesante para la negra. Es verdad que el negro objetivamente está igualado, las máquinas van a decir que esto es 0-0-0, pero me parecía un poquito más incómodo, por lo menos durante la retransmisión con David Antón, nos parecía un poquito más incómodo de jugar para las negras, ¿no? Sin embargo, aquí Karjakin juega H3, que es una jugada que tiene mucha lógica. En todas estas líneas en las que peón por, torre por, ahora G6 ni siquiera es posible. Ahora viene torre por F6 directa ganando la partida, ¿no? Entonces ese H3 no solo le da un airecillo al rey para respirar en ciertas situaciones en la octava fila, sino que además defiende esa dama en G4, haciendo más difícil esa captura en F5. Y ahora aquí Magnus de nuevo juega de una manera muy creativa que para nada nos esperábamos, ¿no? A mí no se me ocurre eso ni harto vino, ¿no? Ni con 30 litros de vino se me ocurre esta maniobra que emplea Magnus para complicar la partida ahora, ¿no? Hay que decir que la jugada lógica D5 en esta posición es bastante dudosilla porque ahora alfil B4 pone a la negra en ciertos problemas. Tras torre F7, por ejemplo, F por E6, torre por E6, peón por D5, torre, dama por, y ahora torre F5, torre A1, por ejemplo, garantizando el control de la columna E tras torre por, dama C8, por ejemplo, intermedia, interesante. Y ahora, si dama D8, zampo, y torre por E1, estos finales pueden parecer muy cercanos a la igualdad, pero el alfil blanco es bastante mejor que el alfil negro, y el negro tiene muchísimas más debilidades, como veis, el punto D4, y tenemos muchas casillas de entrada, sobre todo en las casillas blancas, que están bastante débiles en esta posición. Así que todavía esto era bastante complicado para las negras. Por eso T5 no es posible y Magnus juega aquí C3, como decimos,
complicando muchísimo la partida. ¿Cuál es la idea de Magnus? Bueno, uno puede pensar, tras B por C3, Magnus va a capturar aquí y bueno, ¿y qué pasa en esta posición? Esto era por supuesto posible, pero tras alfil E3 la próxima jugada de las blancas no es tan obvia. De las negras, perdón. Al negro le gustaría reaccionar con D5, pero de nuevo está alfil C5 y torre F7 y torre E1. Parece ser que son las blancas quienes tienen el control un poquito de la posición, ¿no? Y la posición de la coordinación de las piezas negras parece un poquitín artificial. La idea de Magnus no era capturar en C3, es jugar D5 aquí, ¿no? Momentáneamente sacrificando un peón. Pero cierto es que las negras no pueden hacer nada con este peón de C3. Es decir, no pueden comer en D4, alfil por D4 porque se pierde la calidad. Y este es un momento muy complejo realmente, sobre todo para un aficionado que está empezando a jugar al ajedrez, que hay 7000 capturas posibles, ¿no? Aquí está la captura en D5, la captura en F5, la captura en C3, y uno se empieza a volver loco, sobre todo si está empezando calculando tantas líneas, ¿no? En este momento hay que decir que había varias posibilidades. La posibilidad más interesante para las blancas quizá era la jugada C4, una jugada por otra parte nada fácil de ver, con la idea de que precisamente el alfil de F6 no se active nunca, porque bueno, este peón en D4 ahora precisamente imposibilita esa acción del alfil en esa diagonal, ¿no? Aquí había varias posibilidades y el juego se podía volver increíblemente complejo. D por C4 parece una jugada razonable de las negras y el blanco tiene una buena mayoría aquí, pero también las negras tienen mucho contrajuego en el flanco de dama, ¿no? Pero aquí tras D por E4 el juego se volvía increíblemente loco. Por ejemplo, las blancas podían comer en E4 y ahora tras... por ejemplo, E por F5, B por C4, la posición parece nivelada pero interesante. Sin embargo, las blancas podían capturar en B5 aquí, y el juego tras E3 intermedia, alfil B4, torre F7, B por A6 es increíblemente complejo, ¿no? Y de doble filo. Las negras tienen dos peones de menos momentáneamente, pero tienen este peón ahí incrustado en el culete de Karjakin, ¿no? Vaya a ver cómo... Parece ser que este peón va a caer, por ejemplo, tras peón por y dama C6. Parece que las negras recuperan ese peón. Aún así, las blancas tendrían uno de más, pero como digo, esos peones en D4 y en E3 dan muchísima compensación a las negras y la posición es muy loca. Y desde el punto de vista humano esto es muy difícil de jugar, ¿vale? Las máquinas aquí te dicen igualdad. Un humano comete aquí errores con las piezas blancas, negras, las azules, las verdes y la amarilla, ¿no? Todos los colores, porque esto es realmente complejo. Pero Karjakin en esta posición decide optar por la variante que es más fácil de jugar con las piezas blancas y que le da menos opciones de derrota. Hay que decir aquí que, por ejemplo, la jugada F por E6, dama por ejemplo, dama por, torre por y peón por D5, torre 2, las negras tienen muchísima compensación. Por ejemplo, tras torre F2, torre por, rey por, ahora una jugada como D por C3, forzando alfil E1, cualquier otra jugada pierde. Alfil E1 simplemente puedo recuperar con D8 y creo que es un poquito más fácil de jugar con las piezas negras de este final. Pero aquí Karjakin decide optar por alfil G5. Una jugada, como digo, que permite el cambio masivo de muchas piezas y que le garantiza, pues eso, menos posibilidades de perder, ¿no? Tras alfil por G5, dama por G5, las negras comieron en E4. Y ahora hay que decir que Karjakin decide optar por F por E6. Una jugada como D por E4, aquí permite E por F5, E por F5 y D por C3. Y aunque la posición está objetivamente igualada, se me hace un poquito más fácil de jugar con negra, debido a este peón Carlito, super peón Carlito, que está incrustado en el territorio enemigo. Y también este 3 contra 2 se me hace más peligroso que el del blanco, ¿no? Precisamente porque el resto de peones no lo pueden apoyar nunca, porque esto sería de dejar al rey blanco extremadamente debilitado, ¿no? Perdonadme. Vamos ahí. D por E4, peón por E6, torre por F1, torre por F1, dama por E6, C por D4. Las blancas tienen momentáneamente un peón de más. Y de nuevo Carlsen vuelve a mostrar una actitud de ganador brutal, ¿no? Aquí había una línea de tablas muertas, que es peón por D3, dama E3 jaque, dama por, torre D1 única y torre 2 con idea de jugar torre A2. Esta posición son tablas, ¿vale? Por ejemplo, tras torre C1, torre A2, torre C3, el negro puede acercar el rey, pero siempre que vaya a la sexta, el blanco va a tener un peón en D5, va a jugar torre C6 jaque cuando el rey esté en la sexta y va a tratar de comerse el peón de A6, ¿no? Así que esta posición son muy tablas, ¿vale?
Y Magnus, una vez más en el espíritu, decía que dice, bueno, juego E3, ¿no? Una jugada muy arriesgada, como decía David Antón en la retransmisión. Ya sabéis, nuestro Super GM español, que decía que cuidado con esa jugada, pero también ciertamente hay muchos trucos con las negras y ese peón se queda en E2 y son las blancas quien también tiene que tener un poquitín de cuidado, ¿vale? Yo no lo veía tan claro, a mí no me parecía tan mala jugada y de hecho en algunas líneas vimos que existían algunos trucos para las negras, ¿no? En la partida se jugó torre 1 inmediatamente. Y hay que decir que si las blancas logran bloquear con la torre N2 y luego otra vez jugar D5, la posición puede volverse complicada para el negro incluso, ¿no? Por eso Carlsen rápidamente juega H6 ganando un tiempo, dama H5 y E2, no permite ese bloqueo. Ahora se amenaza dama E3 en ciertas líneas y entrar con la dama puede ser peligroso. Por eso rápidamente Karjakin juega dama F3 cubriendo la casilla E3. Y de nuevo, otra jugada A5, ¿no? De nuevo, otra jugada que va a ganar del noruego. Una jugada como dama D6, las tablas se hubieran firmado rápidamente. Torre por E2, aquí, dama D4 jaque. Y si el rey va a H1, jaque en A1 y como en A3. Si el rey va a H2, jaque en D6 y como en A3 igualmente. La posición es tablísimas, muertas, ¿vale? Ya sabéis que hay continuo, dama E8, dama E4. Y, bueno, pues se firma el armisticio, ¿no? Sin embargo, Carlsen juega A5 de nuevo, una jugada que introduce ideas muy interesantes en la posición, como B4, para A por B jugar A4 y crear otro peón pasado y empezar a tirarlo ahí también, posición de doble filo. Karjakin no permite y juega C3, que a su vez este C3 le da ciertas casillas de entrada a la dama en A2 y B3, ¿no? Por ejemplo, la partida se jugó dama 2, que crea una amenaza de en ciertas posiciones jugar dama de 2 y empezar a tocar la torre de 1 y todos los peones. Y aquí Karjakin juega de una manera muy precisa, contragolpeando ahora contra la indefensa torre de E8 y el rey en G8, que hay bastantes jaques, juega dama C6, ¿no? Aquí se llega a una variante forzada de tabla, en la que tras torre E6, ahora las blancas no pueden comerse el peón de B5, ¿vale? Dama de 2, una jugada muy potente, forzando a dama B1, y este es el tipo de posición en las que el blanco puede sufrir muchísimo, ¿no? Recupera un peón, empieza a tocar todos los peones de D, y al final puede acabar perdiendo con blancas, ¿no? Pero bueno, tras dama C8, rey H7, C4 es la clave. Ahora esta torre está indefensa y siempre va a haber mucho jaque en F5, E4 y E8 con posibilidad de repetición. Y se llega aquí una variante forzada. Tras dama de 2, dama por E6, dama por E1, rey H2. Las blancas no pueden quitar la dama a una casilla, evitando que el blanco dé continuo en F5, en E4 y luego en E8 o en C8, ¿verdad? Se juega dama F2 y tras dama E4 se firmaron las tablas, porque tras rey G8, dama E8, el rey vuelve, dama E4, para aquí, para allá, para allá, para acá. Y si G6, simplemente hay continuo en la séptima y octava fila con dama E7 y dama E8. La clave es que la dama negra nunca va a poder volver para cubrirse de los jaques, porque tiene que estar pendiente del peón de E2. Nos queda una partida, señores. Nos queda una partida mañana a las 8 de la tarde. La cosa está que arde. El campeonato está súper interesante. Empezó un poquito, podríamos decir, aburrido las primeras partidas del match. Yo no lo calificaría así, pero igualmente creo que la segunda parte del match está increíblemente interesante y emocionante. Ya sabéis, si hacen tabla habrá desempate rápida, donde se vivirá mucho más intensamente todo, con muchísimos más errores. Y bueno, estaremos aquí en Chess24 para cubrirlo y para tratar de disfrutar al máximo de este deporte, de este super torneo, título mundial. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Un saludo, gente, a cuidarse y a empezar con buen pie la semana. Chao, chao y hasta la próxima.